América pudo concretar una jugada que terminara en gol hasta el minuto 93 frente a un Necaxa que lo había podido anular a lo largo de todo el juego. Incluso en el primer tiempo el portero Oinsaín ni siquiera metió las manos, era un espectador más, y eso porque el América simplemente no se encontró en la generación. Desde sus interiores hacia los extremos no había nada, pero al final de cuentas resultó en un agónico empate por parte de las Águilas, que al final trataron de ganarlo, pero ya evidentemente no pudieron. Ahorita lo analizamos tácticamente porque hay cosas destacadas. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Agustín Palavecino, Emilio Lara y Ramón Juárez, 2 del Necaxa y 1 del América. En lo peor ponemos a Diego Valdés, Diver Cambindo y Richard Sánchez, 2 del América, 1 del Necaxa. Pasamos a lo táctico y te explico. América arrancó con un 4-2-3-1, Necaxa exactamente igual, 4-2-3-1. Aquí hay algo curioso que se está dando en este sentido. De entrada, Necaxa empezaba cubriendo bastante bien absolutamente todos los huecos de esta manera, y chécalo muy bien. Particularmente, lo de Agustín Palavecino y lo de Fernando Arce Jr. era sensacional en la transición defensiva. Por eso, durante todo el primer tiempo, no se vio el ataque del América, y te lo voy a resumir en este esquema. Checa bien. América, naturalmente, permitía que sus laterales subieran, los centrales abrieran un poco y los contenciones adelantaran para obligar a que los exteriores y el interior de Necaxa tuvieran que verse obligados a bajar. Naturalmente esto sucede porque se defendían con bastantes elementos en medio campo. El truco estaba en esto, en poner a Fernando Arce entre Henry Martin y Diego Valdés, y entonces acoplar aquí todo un esquema tipo 4-1-4-1, pero con Fernando Arce empujando a Diego Valdés para formar una especie de 4-5-1. Es decir, quedaba totalmente aislado Henry Martin como única referencia de ataque, y cuando trataba de subir Brian Rodríguez o Alejandro Zendejas, ojo, esto en el primer tiempo, estaba muy lastimado el ataque del América por este tipo de cosas. Que sí, Zendejas no tuvo para nada un buen partido. Brian Rodríguez en el primer tiempo trató de hacer muchas cosas junto con Chicote Calderón, que sí hacían las incorporaciones de recuperar posesión para un lateral. Él retrocedía y naturalmente lo mismo, pero destacadísimo el partido de Emilio Lara, el cual aplicó la ley del ex porque hizo un muy buen juego, sacó una jugada en la línea de gol ya en los últimos minutos, la verdad bastante bien, y hay que reconocerlo. Prácticamente entre estos movimientos que ya mencionamos se fue distribuyendo todo el partido del América en la ofensiva. Hasta aquí se atoraban porque difícilmente recibían balones los extremos, ya que había hasta doble aduana. Henry Martin estaba en extremo, vale la redundancia, aislado. Y qué decir de lo de Richard Sánchez con Jonathan Dos Santos, que no tenían más opción que avanzar o tratar de buscar pases, sí a Diego Valdés, pero demasiado lejos de su zona de influencia, que es cerca del área rival, y mucho menos tratar de hilar pases hacia Henry. ¿Qué sucede? Que naturalmente Jonathan y Richard buscaban balones por elevación, y aquí destacar también el gran partido que se mandó Alan Montes, bastante alto este central, entonces naturalmente anticipaba todos los balones por juego aéreo. Ojo con esto. Aquí naturalmente el América perdía el balón y regresaba de inmediato a su esquema con el que se defiende, un 4-4-2 compactando líneas. Necaxa por su parte, sí, otra vez permitía que Fernando Arce regresara a la contención, adelantaban líneas, pero fíjate la naturalidad del movimiento. Heriberto Jurado también se mandó un grandísimo partido, cosa que la verdad se notó mucho porque Dagoberto Espinosa en el primer tiempo le costó mucho, pero lo de Alejandro Zendejas le veía el número. ¿Por qué razón? Porque recuperaba el balón Necaxa para hacer su transición en ataque, y de tal manera que ellos se habilitaban tanto para buscar espacios por carriles, obligando a que los laterales se abrieran y dejando solitos aquí a los centrales, Néstor Araujo y Ramón Juárez. Esto generaba que los contenciones Richard y Jonathan tuvieran que bajar a cubrir a Diver Cambindo para evitar que llegaran balones aéreos, lo que permitía que tanto Palavecino como Paradela como Fernando Arce tuvieran mayor campo en medio de tanto espacio, porque todo el América estaba defendiendo. Justo por este tipo de razones se desenvuelve una jugada acá en donde Emilio Lara llega a línea de fondo, manda un centro en donde atraviesa un mar de piernas, particularmente también de Diver Cambindo, y chequen, por esto quedó tan libre
Agustín Palavecino, ya que Santos Cendejas era el que llegó a marcar porque estaban todos abiertos, marcando pegaditos al área grande y sobre todo defendiendo, y el golazo que nos regaló Palavecino es una joya, de verdad, inalcanzable, cosa que minutos antes había intentado una también que por milímetros. Esto en el primer tiempo, y así se fue dando gran parte del segundo tiempo, pero Jardine hizo cambios. ¿Qué sucede con todo esto? Que descompone su esquema. ¿A qué voy? Otra vez, acomodamos al equipo y Necaxa estaba con su mismo sistema, tratar de aislar a Diego Valdés, terminan haciendo cambios los del América y entra Rodrigo Aguirre, entra Henry Martin, se queda ya como un doble 9 y entonces, ojito con esto, que América empieza a jugar de esta manera. Una especie de 4-1-3-2 en donde ya tienes dos referencias fijas de ataque. Evidentemente tienes a Brian Rodríguez muchísimo más suelto y ojo con esto porque en el caso de Alejandro Cendejas rompen el esquema porque entra Eric Sánchez, entra Álvaro Ávila y Víctor Dávila, y entonces aquí naturalmente tienes más llegada por la velocidad de tus extremos, pero tienes a un volante por completo libre como el Chiquito Sánchez. ¿Qué sucede con esto? Que ya tienes a un contención. Aquí, bien. Tus laterales les das más permiso de subir, ya que no tienes a dos contenciones aquí y tienes la oportunidad de aumentar elementos en medio campo para la transición en ataque. Ya tienes a dos referencias, por eso de repente ya veíamos a Cendejas y a Dávila llegar por afuera de los laterales y tratar de buscar a Eric Sánchez, que se movía como interior dependiendo de dónde viniera el balón. Esto naturalmente obligaba a que todo el esquema de Necaxa ya prácticamente estuviera defendiéndose al 100. Incluso ya estábamos viendo un 4-5-1 donde la verdad creo que trataban de hacerlo sensato, jugar lo más lejos de su área posible, cosa que era muy difícil, ya que hasta Diver Camino terminaba siendo un defensor más y naturalmente veíamos hasta Ramón Juárez mandando centros, intentando pisar el área. Néstor Araujo no se diga, lo del Chicote Calderón también bastante bien. Dagoberto creo que dio un partido mucho mejor en el segundo tiempo. Y aquí, ojo, el América ya atacaba con bastantes jugadores para la creación, dos referencias de ataque y Eric Sánchez que se metía. Justo al buscar alargar tanto el terreno de juego, en un trazo sensacional a Brian, es donde se termina driblando otra vez a medio equipo el Necaxa. Y en un rebote que dejó un Zain, el único error que tuvo, porque la verdad tuvo un buen partido, Henry Martin termina empujándola hasta el minuto 93. Pero esto debido a que Jardine prefirió descomponer su 4-2-3-1 y jugar con un 4-1-3-2. Dos referencias de ataque y tres interiores para tratar de buscar por carriles centrales, no con tantos elementos, obligando a que el Necaxa abriera el medio campo, y a los extremos buscando profundidad para interiorizar, como lo terminó haciendo Brian, y definir, buscar algún buscapié o algún rebote. Así consiguió el empate. No jugó de la mejor manera el América y el Necaxa en el segundo tiempo abandonó la idea que le funcionó en los primeros 45 minutos. Es lo que nosotros notamos en este juego. Si tuviste algo más o quieras agregar algo a este análisis, por favor siéntete en la libertad de escribirlo en los comentarios.